Tu abuela nunca perdió dinero en el supermercado. Mientras tú metes en el carro lo que el supermercado quiere que metas, ella lleva décadas saliendo con el mismo dinero y mucho más en la bolsa. Hoy vas a entender exactamente cómo lo hace. Esa generación que vio llegar el primer frigorífico a casa como si fuera un milagro, que compró siempre en el Ultramarinos con la libreta de fiado, que aprendió a estirar cada peseta porque no había otra opción. Esa generación sabe cosas del supermercado que ninguna aplicación de smartphone te va a enseñar. Los llaman trucos ilegales porque los supermercados preferirían que no los supieras. Quédate hasta el número 1, porque ese es el que más cambia la cuenta al final del mes, la hora de las etiquetas amarillas. Mercadona, Lidl, Alcampo y Carrefour aplican descuentos de entre el 30 y el 50% en productos frescos entre las 7 y las 8:30 de la tarde. Carne, pescado, lácteos, pan del día. Los empleados colocan las etiquetas amarillas de reducción de precio justo antes de que esos productos lleguen a su fecha límite de consumo. Es una coreografía silenciosa que dura apenas minutos. Los jubilados que viven cerca de un supermercado lo saben hace años. Llegan a las 7:10, con calma, y esperan. El que llega a las 7:20 ya no encuentra nada. Se saludan entre ellos, comparan hallazgos y calculan mentalmente la cena del día siguiente. ¿Cómo aplicarlo esta semana? Pasa por tu supermercado habitual entre las 7 y las 7:30 de la tarde durante 3 días seguidos. El primer día, observa. El segundo, compra. El tercero, ya sabes qué esperar y cuándo llegar. A veces, el mejor ahorro no está en el folleto, sino en el reloj. El ciclo semanal que nadie te explica. Mercadona cambia sus ofertas los lunes. Lidl y Aldi cambian los suyos los lunes y los jueves. Carrefour renueva folleto los miércoles. Quien memoriza ese calendario compra mejor que quien improvisa. En los años 60, los pueblos españoles tenían días de mercado fijos, lunes en unos, jueves en otros. Todo el mundo lo sabía y organizaba la semana alrededor de eso. Era el conocimiento básico de quien compraba con criterio. Se anotaba en la pared de la cocina junto al santoral y las fechas de pago. Hoy ese conocimiento ha desaparecido. La mayoría de la gente va al supermercado cuando le viene bien, sin saber si las ofertas de esa semana llevan 3 días o acaban de empezar. Los jubilados que conocen el ciclo compran el primer día de oferta, cuando los lineales están completos y los precios son los más bajos de la semana. Es la misma lógica del mercado antiguo, aplicada a fluorescentes y códigos de barras. El jueves en Lidl. El pasillo central de Lidl cambia completamente los jueves. Electrodomésticos, herramientas, ropa, artículos de jardín, a precios que duran 48 horas. Cuando se acaban, se acaban. Es un bazar efímero que despierta el instinto del cazador de ofertas, un ritual moderno donde lo inesperado convive con el detergente y la fruta. La expectación se palpa en el ambiente, convirtiendo el acto rutinario de la compra en una pequeña aventura de jueves por la mañana temprano. Hay jubilados en España que llegan 30 minutos antes de la apertura del Lidl los jueves. Se han documentado colas. Las ofertas del pasillo central de Lidl han sustituido en muchos barrios españoles a lo que era el Rastro de Madrid los domingos de los años 70 o el Mercadillo del Pueblo, donde encontrabas una ganga si sabías llegar a tiempo y sabías lo que buscabas. Cruzan miradas cómplices frente a las estanterías de metal, compartiendo la sabiduría de quien sabe que una panificadora o un atornillador a mitad de precio son victorias domésticas. En esa búsqueda frenética sobre los cajones desordenados late todavía el eco de aquellos mercados de plaza, bullicio y regateo. La diferencia es que esto ocurre cada semana, en el mismo sitio, a la misma hora. Sin sorpresas, la letra pequeña del lineal. Desde el año 2000, el Real Decreto 3484 obliga a todos los supermercados españoles a mostrar el precio por kilo o por litro junto al precio total del producto. Está en el lineal, en letra pequeña, debajo del precio grande. Los jubilados que usaron la romana del mercado durante años, la báscula de plato donde el tendero pesaba delante de ti y tú mirabas los números, esos jubilados miran el precio por kilo antes de meter nada en el carro. Y lo que encuentran muchas veces sorprende. El pack de 3 unidades que parece la opción económica cuesta más por kilo
que el producto individual. El bote grande de conserva no siempre sale más barato que 2 botes pequeños. El formato familiar tiene a veces el precio por kilo más alto de toda la estantería. Mira siempre el precio por kilo. Siempre. Sin excepción. Lo que la marca blanca y la marca líder no te cuentan. La OGU, la Organización de Consumidores y Usuarios, lleva décadas publicando comparativas entre productos de marca blanca y marcas líderes. Los resultados son constantes. En categorías como yogures naturales, conservas de tomate, aceite de oliva suave y leche entera, la diferencia de composición entre Hacendado y la marca líder es mínima o inexistente. La marca blanca llegó a España con la cadena Día en 1979. El rechazo inicial fue inmediato. Esto es de los pobres, se decía. La generación que vivió la posguerra sabía perfectamente que el envase no cambia lo que hay dentro, porque durante años compraron arroz a granel en bolsa de papel y aceite medido con el cazo, sin etiqueta de ningún tipo. La diferencia de precio entre la marca blanca y la marca líder en España es de media un 35%, según datos de Kantar World Panel de 2023. En una compra semanal de 60 euros, eso son más de 20 euros al mes. Cada uno de esos trucos parece pequeño por separado. Sumados al final del mes, son otra cosa. Pero los que vienen ahora tienen más impacto todavía, porque atacan los mecanismos de gasto que el supermercado ha perfeccionado durante décadas. El ticket que tu abuela revisaba en el aparcamiento. La OCU estima que 1 de cada 10 tickets de supermercado en España contiene algún error de cobro. En la mayoría de los casos, ese error va a favor del establecimiento. En el Ultramarinos de los años 60, el tendero apuntaba en la libreta lo que ibas cogiendo y el cliente llevaba el mismo apunte en la suya. La doble contabilidad era automática porque nadie confiaba ciegamente, y la desconfianza era recíproca y sana. El tendero tampoco quería errores porque un error descubierto podía costar un cliente de por vida. El supermercado moderno procesa miles de artículos al día con lectores de código de barras. Los errores ocurren. Productos en oferta que el sistema cobra al precio normal. Artículos escaneados 2 veces. Ofertas del folleto que no se aplican en caja. El 55% de los jubilados españoles declara revisar siempre el ticket de compra, según el estudio del Imserso de 2021. La media general de la población está por debajo del 20%. La diferencia económica entre los dos grupos se acumula en silencio cada semana. El padre que recorría 3 tiendas. En los años 70, en cualquier barrio de Madrid o de Barcelona, había padres de familia que antes de comprar el aceite o el azúcar o el café, recorrían 2 o 3 tiendas del barrio para comparar el precio. Era un paseo de 20 minutos que ahorraba 10 o 15 pesetas, y 10 pesetas en 1975 tenían un peso real en el presupuesto familiar. Hoy eso se hace desde el sofá. El 34% de los mayores de 65 años en España usa smartphone, según datos del INE de 2022. Los que lo usan para comparar precios antes de ir al supermercado tienen aplicaciones como Idealo o el comparador de Carrefour, Mercadona y Lidl que hace la OCU en su revista mensual Compra Maestra. 2 minutos mirando el folleto digital de tu supermercado antes de salir de casa te indica qué hay en oferta esa semana. No hace falta más. La lista doblada en el bolsillo del abrigo. El 40% del gasto en los supermercados españoles es no planificado, según el estudio de Nielsen España de 2019. 4 de cada 10 euros que gastas en el supermercado no estaban en tu intención cuando saliste de casa. El supermercado trabaja para conseguir exactamente eso. Los pasillos están diseñados para que pases por delante de más productos de los que necesitas. Las ofertas de 3x2 están pensadas para que compres 3 cuando solo necesitabas 1. Los productos de impulso en las cajas esperan el momento en que llevas 10 minutos haciendo cola y el aburrimiento baja la guardia. La libreta de la compra que tu madre llevaba en los años 70 con el bolígrafo Bic metido entre las páginas era un escudo. El espectador de YouTube que escucha esto probablemente la recuerda doblada en el bolso o en el bolsillo del abrigo de su madre. Lista en mano, el supermercado tiene mucho menos poder sobre lo que terminas comprando.
Escribe la lista antes de salir. A mano, en papel. Eso funciona mejor que la lista del móvil porque, al escribirla a mano, la procesas de otra manera. Y te obliga a pensar en lo que necesitas antes de ver lo que te ofrecen. ¿Después del almuerzo? Nunca antes. La Universidad de Minnesota publicó en 2015 un estudio sobre el efecto del hambre en las decisiones de compra. Investigadores de ESADE replicaron las conclusiones en contexto español. El resultado es el mismo. Una persona que compra en ayunas elige más productos de alta densidad calórica y gasta más dinero total que la misma persona comprando después de comer. El mercado municipal de los años 60 se visitaba después del desayuno, café con leche y tostadas, y luego al mercado, nunca con el estómago vacío. Esa costumbre tenía una lógica práctica que nadie había formulado en términos científicos, pero que la experiencia había confirmado generación tras generación. Nuestras abuelas, sabias por necesidad, evitaban así el capricho caro que dictaba el rugido de las tripas. Aquella rutina no era solo una cuestión de orden doméstico, sino una barrera psicológica frente al derroche. Entrar al puesto del carnicero saciado permitía que la cabeza mandara sobre el apetito. Los jubilados que siguen comprando después del almuerzo, entre las 10 de la mañana y el mediodía, están aplicando sin saberlo las conclusiones de un estudio universitario. El estómago lleno toma mejores decisiones financieras. El congelador siempre lleno. El primer frigorífico con congelador que llegó a muchas casas españolas en los años 60 fue el momento más recordado de la infancia de una generación entera. Antes de eso, la despensa de la abuela era el almacén de seguridad. Conservas, legumbres secas, embutidos colgados, aceite en la lata grande de carbonel de 5 litros. El congelador hizo posible algo que antes requería toda la ingeniería de la despensa: comprar en cantidad cuando el precio baja y guardar para cuando suba. La OQU y la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, han documentado qué aguanta mejor la congelación. El pan de barra congelado en rebanadas individuales, el mismo día de compra dura hasta 3 meses. La carne fresca congelada el día que llega a casa mantiene toda su calidad hasta 4 meses. El pescado fresco congelado inmediatamente después de comprarlo es equivalente en nutrición al pescado fresco de 2 días. El jubilado que compra carne cuando Mercadona o Alcampo la pone al 30% de descuento y llena el congelador no paga el precio normal casi nunca. Ese es el truco. Y aquí entra algo que los que crecieron comprando en el mercado municipal saben y que los que solo conocen el supermercado no han tenido la oportunidad de aprender. El mercado municipal frente al supermercado. Facua y la OCU han publicado comparativas de precios entre mercados municipales y supermercados en varias ciudades españolas entre 2022 y 2024. Los resultados son constantes. Fruta, verdura y pescado fresco son más baratos en el mercado municipal. En algunas categorías la diferencia supera el 20%. El 41% de los mayores de 70 años en España sigue comprando en el mercado municipal como primera opción para los productos frescos, según datos del INE de 2022. Entre los menores de 40 años, ese porcentaje baja al 8%. El carnicero del mercado municipal conoce el nombre de sus clientes, guarda la pieza que saben que van a pedir, avisa cuando hay algo que merece la pena ese día. El pescadero del mercado del Fontán en Oviedo, o del Mercat de Santa Caterina en Barcelona, o del mercado de San Blas en Madrid, lleva años construyendo una relación con sus clientes que ningún supermercado puede reproducir con un empleado que cambia cada 3 meses. Esa relación ahorra dinero, porque el que conoce al vendedor sabe lo que hay que día, no compra lo que brilla más en el escaparate, la manzana manchada que tiene más sabor. El Reglamento Europeo 543 de 2011 establece categorías para frutas y verduras, categoría extra, categoría primera, categoría segunda. La diferencia entre categorías es estética: el tamaño, la regularidad de la forma, la ausencia de marcas superficiales. La composición nutricional es idéntica en todas las categorías. La norma habla de apariencia comercial, no de dulzor ni de aroma. Los puestos de mercadillo que vendían fruta de segunda categoría, los que ponían el cartel de "a duro el kilo" en los 80,
No vendían fruta peor, vendían fruta menos bonita. Y la generación que compró en esos puestos lo sabe perfectamente. Sabían elegir al tacto, oler antes de pagar, pedir que cortaran una pieza si hacía falta. La manzana con una mancha en la piel sabe igual que la manzana sin mancha. Cuesta entre un 20 y un 40% menos. Lidl y Aldi venden en España frutas y verduras de segunda categoría con etiqueta propia. El jubilado que las compra no siente que está comprando algo de segunda. Siente que está comprando lo mismo por menos, que es exactamente lo que está haciendo. Y a veces, incluso más madura y más sabrosa. Los cortes de carne que nadie pide. La carrillera de cerdo cuesta en España entre 3 y 4 euros el kilo. El solomillo de cerdo cuesta entre 12 y 15 euros el kilo. La diferencia de valor nutricional entre los dos es mínima. La diferencia de sabor, según cualquier cocinero que trabaje los dos cortes, es que la carrillera tiene más. El rabo de ternera, el morcillo, la aguja de cerdo, la falda. Todos estos cortes los compraba la carnicería de barrio de los años 70 porque eran lo que pedía la clientela. Se vendía lo que había y todo se aprovechaba. El caldo del morcillo, el guiso de rabo, la carrillera estofada que llevaba 3 horas en la olla y que llenaba toda la casa de olor. Antes se llamaban carnes de paciencia, no de segunda, porque exigían tiempo, vino barato y fuego bajo. La gelatina que sueltan liga la salsa sin harina y deja los labios brillantes. Eran platos de domingo humilde, esos que se empezaban por la mañana y se recordaban toda la tarde entera. El carnicero del mercado municipal conoce estos cortes. El lineal del supermercado los tiene en el fondo, sin iluminación especial, sin etiqueta de recomendación. Están ahí. Solo hay que pedirlos. El pescado azul que desapareció de los menús. La caballa fresca cuesta en España entre 1,52 euros el kilo. El salmón noruego cuesta entre 18 y 25 euros el kilo. El contenido de omega 3 de la caballa es comparable al del salmón. La proteína también. Los ácidos grasos esenciales también. El bocadillo de sardinas que muchos niños españoles llevaban al colegio en los años 50 y 60, las sardinas de lata Albo como proteína barata y abundante de la posguerra, el jurel a la plancha de la pescadería del mercado, eran la base proteica de una generación que no sabía que estaba comiendo exactamente lo que los nutricionistas recomiendan ahora. Además, la caballa admite preparaciones humildes y perfectas: escabeche, plancha, horno con patatas, conserva casera en aceite. En muchas casas se compraba por cajas, se limpiaba en el fregadero y se dejaba lista para varios días. Olía a puerto, a lonja temprana y a cena sencilla de siempre en casa. El jubilado que sigue comprando caballa, boquerón, sardina fresca y jurel en la pescadería del mercado no solo está ahorrando, está comiendo mejor que quien paga 25 euros por el kilo de salmón noruego de piscifactoría. La diferencia de precio entre los dos en una compra mensual para una persona supera los 40 euros, 480 euros al año. Los garbanzos que se remojan la noche anterior. Los garbanzos cocidos en bote cuestan en España aproximadamente 1,20 € los 400 gramos escurridos. Los garbanzos secos cuestan entre 1,50 y 2,50 el kilo. Con 1 kilo de garbanzos secos obtienes el equivalente a 4 botes de cocidos. El precio por ración del garbanzo seco es 4 veces menor que el del garbanzo en bote. El Ultramarinos de los años 60 vendía los garbanzos a granel, en bolsa de papel, pesados en la romana. El ama de casa los remojaba la noche anterior en el barreño. Esa operación de 12 horas, que no requiere ningún trabajo activo, es la que convierte los garbanzos baratos en la base del cocido del mediodía siguiente. La olla express, que llegó a las cocinas españolas de forma masiva en los 60 y 70, hace el resto en 20 minutos. La olla express Majefesa de Eibar, que en los 70 se anunciaba en televisión prometiendo el cocido en 10 minutos, cambió la economía doméstica de millones de familias españolas. Seguir usándola, o su equivalente moderno, para cocinar legumbres secas en lugar de abrir botes es una de las decisiones económicas más rentables que existe en la cocina española de hoy. Los 5 trucos que quedan tienen algo en común. Todos requieren conocer cómo funciona el supermercado por dentro,
cómo está diseñado para que gastes más. Y todos tienen una versión anterior, una versión de cuando las cosas se llamaban de otra manera y la lógica era la misma. Las 3 tarjetas en el monedero. Los jubilados que ahorran más en el supermercado no tienen una tarjeta de fidelización. Tienen 3. La tarjeta de Carrefour, que acumula 1 punto por euro gastado y que en los momentos de multiplicador, 2 veces o 3 veces puntos, permite canjear el equivalente a varios euros de compra gratuita. El Club Eroski. La tarjeta de El Corte Inglés Supermercado. Los cupones verdes, los sellos de El Corte Inglés que se coleccionaban en los años 70 y que se canjeaban por objetos del catálogo, eran el sistema de fidelización de aquella época. La generación que los coleccionó entiende perfectamente la lógica de acumular y canjear en el momento óptimo. Antes pegaban los timbres en libretas con el mismo esmero con el que hoy revisan la aplicación del móvil. Aquella paciencia de hormiga, heredada de tiempos de cartillas de racionamiento, se traduce ahora en un manejo experto del sistema digital. Saben que el premio no es el descuento, sino la espera. El error que comete la mayoría es canjear los puntos en cuanto los tiene. Los jubilados que maximizan el sistema esperan los momentos de multiplicador, cuando el valor de los puntos se multiplica. En esos momentos, lo que has acumulado durante meses vale el doble o el triple. Los descuentos que solo ve la tarjeta. Eroski Club y la tarjeta Día ofrecen descuentos adicionales de entre el 10 y el 20% en productos seleccionados que no aparecen en el folleto general. Solo se activan al pasar la tarjeta en caja. El economato de empresa en los años 60 y 70 era el equivalente de esa época. Los trabajadores de SEAT, de Renfe, del Banco de España, de Telefónica, del Ejército, tenían acceso a precios entre un 20 y un 30% inferiores al mercado a través del economato de su empresa. Era un privilegio laboral que formaba parte del sueldo real, aunque no apareciera en la nómina. Los jubilados que trabajaron en empresas con economato llevan décadas sabiendo que hay precios para el público general y precios para los que saben cómo acceder a ellos. La tarjeta de socio del supermercado es la versión contemporánea del carnet del economato. La lógica es exactamente la misma. Aquellos carnets plastificados eran llaves maestras que garantizaban la despensa llena en tiempos de incertidumbre. Hoy el gesto de sacar la tarjeta ante el escáner evoca esa vieja seguridad del trabajador protegido. Es saberse parte de un grupo que, con astucia y memoria, todavía logra esquivar los precios de escaparate. La garantía de precio que nadie reclama. Alcampo tiene documentada una política llamada garantía de precio más bajo. Carrefour aplica una política equivalente llamada precio mínimo garantizado. Si encuentras el mismo producto a precio menor en otro supermercado de la zona, te devuelven la diferencia. Poca gente la conoce. Menos todavía la aplica. En los mercados de los años 60 y 70, el regateo era una práctica normal y aceptada. Nadie pagaba el primer precio sin preguntar si podía ser algo menos. Era una negociación entre adultos que ambas partes entendían como parte de la transacción. Había una complicidad de mercado en el intercambio de miradas entre cliente y tendero. Aquella esgrima verbal donde se defendía el valor de cada peseta ha sido sustituida por el frío rigor de los folletos. Reclamar hoy la diferencia es recuperar ese antiguo derecho a no pagar ni un céntimo de más. El supermercado moderno ha eliminado esa negociación de la experiencia de compra. El precio está en la etiqueta y la etiqueta no se discute. Pero las políticas de garantía de precio mínimo son exactamente eso, la posibilidad de negociar el precio después de haberlo pagado. Guarda los tickets, compara precios cuando pases por otro supermercado y usa la garantía cuando corresponda. La altura del ojo y los céntimos del suelo. Los estudios de Nielsen y Kantar para el mercado español confirman que los productos colocados a la altura de los ojos generan el 70% de las ventas de cada sección del lineal. Los productos más baratos están abajo, cerca del suelo, o arriba, fuera del campo de visión natural. El Ultramarinos de los años 60 colocaba en el mostrador lo que el tendero quería vender ese día. El cliente que sabía pedir por nombre y precio lo conseguía aunque estuviera detrás del mostrador.
El cliente que dejaba que el tendero eligiera pagaba el precio del tendero. El supermercado moderno ha tecnificado ese mismo principio hasta un nivel de precisión que los tenderos de los años 60 no podían imaginar. Las marcas pagan por estar a la altura de los ojos. Las marcas blancas están en el estante de abajo porque nadie ha pagado por la mejor posición. Los jubilados que siempre miran abajo llevan décadas aplicando el conocimiento de que el precio no tiene relación con la altura en el lineal, sino con el margen que el supermercado quiere defender. Mira hacia abajo antes de meter nada en el carro. Y llegamos al truco que más cambia el comportamiento de compra de los que lo aplican. El más sencillo, el que menos explicación necesita y el que más dinero ahorra cada semana de forma consistente. La cesta en lugar del carro. La Universidad de Cornell publicó en 2011 un estudio sobre la relación entre el tamaño del carro de la compra y el importe final del ticket. Investigadores de ESADE lo replicaron en supermercados españoles con resultados equivalentes. Un carro más grande genera compras un 19% más elevadas que una cesta, con el mismo comprador, en la misma tienda, el mismo día. El efecto es inconsciente. El cerebro percibe el carro medio lleno como un carro poco aprovechado. La presión de llenar el espacio disponible empuja hacia artículos que no estaban en la lista, que no hacían falta, que terminarán olvidados en la nevera. El capazo de mimbre que la madre llevaba al mercado en los años 60 tenía una capacidad física limitada. Cuando estaba lleno no cabía nada más. La lista se cumplía y se volvía a casa. El exceso era físicamente imposible. La bolsa de red, la bolsa de tela, la cesta de plástico del supermercado actual limitan el espacio disponible de la misma manera. El jubilado que coge la cesta para compras de menos de 20 productos no está siendo tacaño. Está poniendo un límite físico al gasto impulsivo que el carro grande haría posible. El 19% de diferencia en una compra semanal de 60 euros son 11,40 euros. Al mes, 45 euros. Al año, 540 euros. Solo por elegir la cesta en lugar del carro. La pensión media española en 2023 es de 1.200 euros al mes. 540 euros al año representa casi la mitad de un mes de pensión, recuperados únicamente por elegir el recipiente correcto en la entrada del supermercado. ¿Tu abuelo o tu abuela usa alguno de estos trucos cada semana? ¿Hay alguno que tú ya aplicabas sin saber que tenía este nombre? Esta generación vio llegar el primer supermercado moderno a España, el Spar de Barcelona, en 1959, con desconfianza. Las amas de casa preguntaban cómo podían saber si el producto estaba bien si nadie se lo daba en mano. Esa desconfianza inicial, que parecía resistencia al progreso, era en realidad sabiduría financiera, la misma que los jubilados siguen aplicando hoy cada vez que entran en un supermercado con la lista en el bolsillo, la tarjeta de fidelización guardada y la cesta en lugar del carro. ¿Conoces a alguien que use estos trucos y que debería verlo? Comparte este video con esa persona porque lo que saben los jubilados españoles merece no perderse. Si este video te ha dado algo que puedes aplicar esta semana, dale a me gusta y suscríbete a Riqueza Vintage. Aquí recuperamos la inteligencia financiera de los que aprendieron a manejar el dinero cuando no había margen para equivocarse.